del Senado. El Polo Democrático Alternativo, como se sabe, no tiene senadores en las comisiones terceras y cuartas, o sea que hemos estado un poco por fuera de este debate. Yo me he asomado por ahí un par de veces, pero quisiera que hoy poder explicar en detalle lo que tiene que ver con este tema, y empiezo llamándole la atención al Senado en este sentido. Este es un asunto que he estudiado desde hace por lo menos 20 años. Ustedes recordarán que hace 5 años hice un debate aquí en la plenaria al respecto. Y quiero empezar diciéndoles esto, pidiendo toda su atención. Aquí podemos estar por aprobar sin necesidad, porque esta ley no la tiene que votar el Congreso, no es cierto. Sin necesidad, nosotros los congresistas colombianos, aprobando lo que podría terminar siendo el desastre financiero del Estado colombiano más grande que uno pueda imaginarse. En segundo término, digo desde ya que se le ha ocultado a los colombianos parte fundamental de la información. Por ejemplo, los colombianos no saben que Movistar, que se supone va a ser la salvación de este debate, está perdiendo sumas del orden de $500 millones al año. Y tercero, podríamos terminar asistiendo a un negociado de proporciones descomunales. Con la licencia de ustedes voy a hacer esfuerzos por explicar en 10 minutos estas afirmaciones que acabo de hacer. Empiezo diciendo una cosa que es bueno recordarla, senador Gerlain. Cuando se decide privatizar a Telecom, yo lo expliqué en ese debate, Telecom no estaba produciendo pérdidas operativas. Las utilidades de Telecom en el año 2004 operativas fueron del orden de 855.000 millones de pesos. Esa es la empresa que recibe Telefónica. Utilidades operativas de 855.000 millones de pesos, que era el 48% sobre los ingresos. Para darles una idea de cuánto eran esa suma, les cuento que ese mismo año Comcel tuvo utilidades operativas de apenas 153.000 millones de pesos, es decir, el 8% de las ventas. Luego, Telefónica de España asume la dirección de Coltel, de Colombia Telecomunicaciones, que es lo mismo que Telecom para efectos prácticos y no entrar en detalles que nos confundan. Toma una empresa que tenía un problema pensional, es cierto, pero que sus utilidades operativas eran supremamente altas, y decía la Contraloría General de la República en esos días que con esas utilidades operacionales podía asumir la totalidad de las necesidades pensionales en 4 años. Esa es la realidad de la historia. Otra cosa, por supuesto, lo que se decía en los medios de comunicación. Toman la decisión de venderle el control de Coltel o de Telecom a Telefónica de España. Ahí hubo, y esto lo dijo todo el mundo, un negociado, porque ese patrimonio se le entregó a menosprecio. Se le entregó a cambio de ¿qué? De que Coltel pagara un arrendamiento por los equipos del orden de $500 millones al año, estoy redondeando las cifras para facilitar las cosas, una suma supremamente baja, con la advertencia de que en el 2007 todos los equipos de Colombia Telecomunicaciones, es decir, de Telecom, pasaban a ser propiedad de Coltel, la mitad en este caso de Telefónica de España. Luego era una especie de contrato de leasing. O sea, el negocio fue un negocio, digamos, malísimo para el Estado colombiano. ¿Por qué se hizo el negocio? Porque al país le dijeron en términos políticos, ¿qué le dijeron? Primero, Telecom está quebrado. No era cierto, pero bueno, eso fue lo que le dijeron a los colombianos. Segundo, si no se hace esta operación, no va a haber quien pague las pensiones y le va a tocar al Estado colombiano de otro lado sacar para pagar la carga pensional. Tercero, vamos a asociar a Coltel a la telefonía celular. Eso fue lo que nos dijeron políticamente. O sea, no importa que se venda a menosprecio el patrimonio nacional, porque nos vamos a salir de un cañengue, como se dice coloquialmente, presidente. O sea, salimos de ese encarte, no nos tenemos que volver a preocupar, no importa que el negocio sea un negocio bien discutible. Eso fue lo que se asumió políticamente. Legalmente, ¿qué se estableció? Legalmente se estableció que Telefónica, que es la que administra Coltel, iba a pagar unas cuotas anuales de esos arrendamientos. Y se asumió legalmente, ojo senadores, está asumido legalmente que Telefónica de España asociaría a Coltel a Movistar.
La norma es absolutamente clara, dice, comillas, por medio del cual del contrato se incorporaría al negocio móvil al portafolio de servicios de Coltel. Aquí no nos pueden venir a decir que eso no quedó claro. Eso sí estaba claro en el texto. Y además decía el texto del contrato, si Coltel no se asocia a Movistar, porque era con Movistar, eso era con nombre propio, tendrá que pagar una multa de 150.000 millones de pesos. Eso fue lo que quedó establecido contractualmente. Pero además le dijo, como usted se supone que va a manejar bien la empresa, le vamos a pagar una prima de sabiduría a los señores de Telefónica. Prima de sabiduría que nos ha costado 200.000 millones de pesos. O sea, además de las utilidades producto de sus acciones, el Estado colombiano, o la empresa mejor, le ha transferido a Coltel, en este caso a Telefónica de España, le ha transferido 200.000 millones de pesos. Eso fue lo que nos ofrecieron. 5 años después, ¿qué nos dice Telefónica? Nos dice que Coltel es un pésimo negocio, aquí lo acaba de explicar el senador Honorio Galvis. Nos dice que le debe de los equipos, del alquiler de los equipos, debe del orden de $500 millón de pesos de los últimos 12 meses. O sea que no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales. Nos dice también que no unió a Coltel a Movistar porque no lo unieron. Otra cosa es un contratico de pacotilla que tienen ahí para que unas niñas vendan tarjetas en los lobbies de ciertos edificios, pero no se integró la telefonía celular a este negocio. Y además nos dice que tenemos que darle al Estado colombiano 3,5 billones de pesos más como una forma de capitalizar a Coltel, que porque si no se capitaliza entonces la empresa se quiebra. Y nos ofrece meter en el negocio a Movistar, o sea, ahora nos ofrece a los colombianos hacer lo que no hizo en estos 5 años. Pero eso sí, tenemos que encimarle 3,5 billones de pesos. 3,5 billones de pesos. Y cuando se les pregunta, bueno, y ahora sí garantizan que van a poner por alquiler de los equipos la suma que hay que poner del orden de $500 millón de pesos, nos dan la certeza de que ahora sí, luego el problema pensional se va a resolver. Dicen, no, tampoco les garantizamos nada, esto es un negocio, los negocios son negocios de riesgo. Este es el mapa que tenemos, senadores. Este es el mapa que tenemos, pero no hemos llegado a lo peor. El ministro Echeverri, entonces, ¿qué dice? A mi juicio, una actitud irresponsable que yo no comparto. A mí no me hablen del pasado, yo no tengo nada que decir con respecto a lo que haya pasado en esa empresa, yo no hice ese negocio, yo lo único que tengo que hacer es conseguir 3,5 billones de pesos, porque si no los consigo, de pronto me toca conseguir son 7, si la empresa se liquida. Y entonces entre 3,5 y 7 es mejor 3,5, diría el filósofo de Palenque, pues para estos efectos. El problema es que, ministro Echeverri, nadie nos asegura que en adelante Telefónica de España sí va a poner la suma que le toca, porque como voy a mostrar, Movistar está teniendo pérdidas escandalosas y corremos el riesgo de que el Estado colombiano no solo termine asociado en Coltel, en un negocio que no está funcionando, sino que además terminemos asociados con Movistar en otro negocio que tampoco está funcionando y al final de pronto le toque pagar los 7 billones de pesos de las pensiones, porque además digamos una cosa, las pensiones están garantizadas por el Estado con esta ley o sin ley o con lo que sea. O sea, no se necesita una ley especial para que el Estado colombiano responda por las pensiones de sus trabajadores. Al Congreso de Colombia entonces lo introducen en este asunto. Pero yo desde ya les digo esto, senadores, no se necesita una ley para lo que quieren hacer. A Telecom o a Coltel mejor lo capitalizaron los extranjeros sin ley de la República. ¿Por qué se necesita ahora ley de la República para que el Estado colombiano capitalice a Coltel? La necesidad, si es que se concreta, de unir a Coltel con Movistar, ¿por qué necesita una ley de la República si ese es un negocio de una empresa mixta que lo puede decidir su junta directiva? Llamo la atención sobre esto. No se necesita esta ley de la República para que quiera hacerse. Por supuesto que se necesita una ley, pero es la del presupuesto para que se cojan recursos del Estado para capitalizar a Coltel, pero no es, senador Sánchez, esta ley especial. A mí me decía, me voy a reservar el nombre, me decía un senador amigo del gobierno, me decía, no, es que no es la capitalización de Coltel la que necesite la ley, es el ministro Echeverri, porque de lo que se trata es de pasarle la pelota al Senado de la República
de un desastre de las proporciones de las que estamos hablando. Aquí el día de mañana entonces será el Senado de la República el que tenga que decir y darle la cara al país de por qué le vamos a pasar 3,5 billones de pesos más a una empresa como Telefónica que no le cumplió nada lo que le dijo al país y que es un fracaso administrando. O es un fracaso administrando, o hay aquí alguna cosa que nadie ha podido explicar, pero en todo caso Coltel está perdiendo plata. Nos dice entonces Telefónica, no, es que lo que pasa es que el negocio de la telefonía fija no es muy buen negocio. Eso no lo sabía Telefónica de España, no lo sabía hace 5 años, pero además no es verdad. Cerca de la mitad del negocio de las telecomunicaciones en Colombia, 7.8 billones de pesos del negocio de telecomunicaciones en Colombia va por líneas fijas. Una parte en telefonía local, otra parte en larga distancia internacional y otra parte va en internet por líneas fijas. Y la celular vende 8.5 billones de pesos al año. Luego no es cierto que se pueda afirmar que el problema falla por el que se trata de telefonía, pero de telefonía fija. Pero si así fuera, yo le pregunto a la transnacional española, ¿no sabían qué era lo que estaban comprando? ¿No entendían de qué se trataba este negocio? Esto además tiene 2 aspectos más que quiero mencionar antes de entrar al punto crucial de mi intervención. Esto que está sucediendo, esta solución entre comillas que se está proponiendo, puede conducir a un duopolio en Colombia con Cel de un lado y Movistar Coltel del otro, que termine por hacerle daño grave a ETV, a las empresas públicas de Medellín, a UNE, a la telefonía de Cali. Y estos no son asuntos de poca monta que la ley no nos está garantizando resolver. Voy a decir una cosa que me aburre decirla, pero la voy a decir porque alguien la tiene que decir. Además, este negocio se está haciendo en medio de la más horrenda puerta giratoria de mucho tiempo. Quien hoy dirige a Coltel y a Telefónica en Colombia fue el antiguo presidente de Telecom y de Coltel, donde representaba supuestamente el interés nacional. Y el señor ministro de las Telecomunicaciones, que por razones obvias no aparece en estos debates, viene a desempeñarse como un alto ejecutivo de Telefónica de España. Esto es por supuesto horrendo, pero ¿cuál es el punto principal al que quiero llegar, senadores? Lo que está probado realmente es que el Estado colombiano va a poner 3,5 billones de pesos en rama, en plata, y lo más seguro es que Telefónica de España, los 3,5 billones de pesos de ella, los ponga aportando a Movistar. Eso es, señor senador, entiendo lo que está propuesto. Entonces aquí nos toca mirar cómo está Movistar. Y ustedes se van a aterrar, yo me aterré, yo supongo que ustedes también se van a aterrar, lo mal de las finanzas de Movistar. O sea, a Colombia lo van a asociar es con las pérdidas. Señores senadores, Luis Fernando, yo les pido un favor porque no es fácil manejar cifras en medio de la guachafita. Senador Robledo, les voy a dar esta cifra y termino, 3 minutos y termino. Las pérdidas, estos son los estados financieros de esta empresa, ¿no? Aquí están firmados por el revisor fiscal, por todo el mundo. Yo no doy sino cifras pues que sean absolutamente confiables. Las pérdidas netas del año 2008 de Movistar valen 257.000 millones de pesos. Las del año 2009 valen 572.000 millones de pesos. Y la del 2010 valen 344.000 millones de pesos. Las pérdidas netas de Movistar. Alguien me puede decir, senador, es que no sé qué. Bueno, doy otro dato para los entendidos. La pérdida operacional del 2008 de Movistar vale 45.000 millones. La del 2009 ya vale 274.000 millones de pesos la pérdida operacional. Y la del año 2010 vale 259.000 millones de pesos la pérdida de Movistar. El patrimonio de los accionistas ha venido disminuyendo de 3 billones de pesos a 1.8 billones de pesos entre el 2008 y el año 2010. Luego, aquí a lo que nos van a asociar, senadores, a lo que quieren que el Senado vote que nos asociemos es a una empresa que no está dando utilidades y que fácilmente, senador Galvis, vamos a terminar asociados en las pérdidas. Que pierda plata
Movistar no me sorprende porque es que le está yendo mal a Coltel, pues ¿por qué le va a ir bien a las otras empresas que termina Telefónica? Entonces termino diciendo esto, senadores, que he prometido ser supremamente bravo. Esto es escandaloso, pero lo primero escandaloso es esto. El Ministerio de Hacienda nunca le informó al Senado las condiciones de Movistar. El Ministerio de Hacienda en la publicación que dio en el periódico El Tiempo al respecto ni siquiera dijo que Coltel no estaba siendo capaz de pagar las deudas asumidas. El gobierno nacional no nos ha dado la información suficiente. Yo les digo esto, nadie tiene en Colombia, entre la ciudadanía del común, los estados financieros de Coltel porque no los han entregado. Le insistimos al Ministerio de Hacienda, a mi oficina, que nos diera los términos de referencia del negocio móvil sobre el negocio con Movistar de Coltel y tampoco nos dio la información suficiente. Termino entonces diciendo, la ley no se necesita. Quieren poner a asumir al Congreso de la República una responsabilidad que no tiene por qué asumir bajo ninguna manera. Si esta ley se termina aprobando, por supuesto que será demandada en todos los términos, pero yo desde ya planteo una exigencia, es al presidente Santos de que la objete. Lo hago por razones de índole política porque no creo que lo haga. Esto se está haciendo con la venia del presidente Juan Manuel Santos y es un hecho escandaloso. Aquí podemos estar ante el negociado más grande de la historia de Colombia, porque son demasiados los hechos que no se me permite detallar por razones del tiempo, que nos muestran que aquí hay demasiadas cosas que a Colombia no se le ha explicado. Lo menos que le pediría al Senado de la República a ustedes, que son las mayorías oficialistas, es que se suspenda la aprobación de este proyecto de ley hasta tanto el año entrante no se mire con más detenimiento y Telefónica de España nos explique por qué nos quiere asociar con una empresa que viene dando los resultados negativos que viene dando Movistar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin necesidad, porque esta ley no la tiene que votar el Congreso, no es cierto. Sin necesidad, nosotros los congresistas colombianos, aprobando lo que podría terminar siendo el desastre financiero del Estado colombiano más grande que uno pueda imaginarse. En segundo término, digo desde ya que se le ha ocultado a los colombianos parte fundamental de la información. Señor presidente, con su venia y con la del Senado, el Polo Democrático Alternativo, como se sabe, no tiene senadores en las comisiones terceras y cuartas, o sea que hemos estado un poco por fuera de este debate. Yo me he asomado por ahí un par de veces, pero quisiera que hoy poder explicar en detalle lo que tiene que ver con este tema y empiezo llamándole la atención al Senado en este sentido. Este es un asunto que he estudiado desde hace por lo menos 20 años. Ustedes recordarán que hace 5 años hice un debate aquí en la plenaria al respecto. Y quiero empezar diciéndoles esto, pidiendo toda su atención. Aquí podemos estar por aprobar sí o no. Por ejemplo, los colombianos no saben que Movistar, que se supone va a ser la salvación de este debate, está perdiendo sumas del orden de $500 millones de pesos al año. Y tercero, podríamos terminar asistiendo a un negociado de proporciones descomunales. Con la licencia de ustedes voy a hacer esfuerzos por explicar en 10 minutos estas